¿Alguna vez has tenido la sensación de que, a pesar de tus esfuerzos, tu vida parece haberse estancado? Haces lo correcto. Trabajas, te esfuerzas, rezas cuando puedes, y aún así, algo en tu interior permanece agotado, como si una puerta invisible se negara a abrirse. Quizás no lo sepas, pero los antiguos sabios de Israel decían que ese instante no representa un final, sino un comienzo. Es el momento en que el universo entero contiene el aliento, esperando que despiertes. En los últimos años es posible que hayas detectado un patrón. Las cosas parecen empezar bien, pero se desmoronan antes de concretarse. Relaciones que prometían tranquilidad terminan en silencio. Oportunidades que se veían seguras se desvanecen. Y de alguna manera, todo esto va minando tu fe hasta que comienzas a creer que el problema eres tú. ¿Y si te dijera que no lo eres? ¿Y si ese bloqueo fuera, en realidad, una señal espiritual? ¿Una desconexión entre tu alma y la energía que da movimiento al mundo? Los antiguos cabalistas lo denominaban Tzimtzum, el retiro de la luz. Cuando la luz se retira, no es un castigo, sino una invitación. El vacío se manifiesta para obligarte a mirar hacia adentro, y es precisamente ahí donde puede iniciarse el verdadero cambio. Una vez, una mujer a la que llamaremos Sara me escribió: «Me despierto cada día con el corazón oprimido, como si algo me estuviera sofocando. Intento ser agradecida, intento pensar en positivo, pero siento que llevo una carga que no me pertenece». Sara ignoraba que cargaba consigo fragmentos de dolores antiguos, palabras dichas, sentimientos reprimidos, recuerdos que se le adherían como polvo espiritual. En la tradición judía, a esto se le llama reshimot, vestigios de energía que quedan atrapados en el campo del alma. Cuando estos fragmentos no se limpian, distorsionan el flujo de la bendición. Entonces, ella aprendió una práctica sencilla, algo que los ancestros utilizaban para liberar esas memorias: una combinación de agua, sal y palabra sagrada. La primera vez que lo intentó, solo sintió calma. La segunda, lloró. A la tercera, algo se modificó. Sin darse cuenta, comenzó a soñar diferente y pequeñas coincidencias empezaron a surgir. Personas adecuadas en el momento oportuno. Señales que solo ella podía interpretar. El vacío no se había desvanecido, se había transformado en espacio. Y es en ese espacio donde la luz vuelve a encenderse. Quizás tú también te encuentres en ese umbral, entre el «ya lo intenté todo» y el «todavía quiero creer». Y aquí es donde el secreto empieza. El universo responde a la vibración de tu voz y a la intención de tu gesto. En la Cábala esto es una ley. Las palabras crean mundos. En el Génesis, Dios no construye el universo con las manos. Él habla. Y cada vez que tú hablas, ocurre algo similar. Tu voz vibra en el aire. Tus células escuchan. El campo a tu alrededor se ajusta. Pero a veces tu voz está cansada. Las palabras salen, pero les falta fuerza porque no emanan del corazón. Es como si rezaras en piloto automático. Y es precisamente en ese punto donde los antiguos judíos utilizaban un símbolo para despertar la vibración: la unión entre la pureza del agua y la protección de la sal. Creían que el agua guarda memorias y que la sal preserva lo sagrado. Juntas, reequilibran lo que está descompensado por dentro y por fuera. Tal vez pienses que es solo un gesto simbólico, pero reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que ciertas palabras limpian el ambiente o que un simple baño de mar te devuelve la energía que el día te quitó? No es casualidad, es un código. Un código que los antiguos llamaban Sodim, el secreto de la vida. Ellos sabían que la creación está hecha de vibración y elemento, y que al unirlos, algo se reordena.
Ahora, observa con honestidad cuántas veces te has prometido empezar de nuevo y has terminado atrapado en el mismo ciclo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo sintiendo que hay algo más en ti, algo que aún no ha manifestado su brillo? El vacío que sientes no es ausencia de destino, es un exceso de posibilidades esperando el momento idóneo para nacer. Y quizá, solo quizá, ese momento es ahora, porque existe una llave oculta en lo cotidiano, un ritual tan sencillo que cuesta creer que pueda cambiar algo. Pero cuando se realiza con intención, realinea lo desviado, disuelve bloqueos y despierta la chispa divina que habita en ti. Por ahora, solo quiero que recuerdes esto. La vida no está en tu contra, te está esperando. Esperando que recuerdes quién eres, el poder que llevas en tu voz y la pureza que reside en lo más simple, como un vaso con agua y sal. Respira, siente. Hay algo antiguo llamando tu nombre, un secreto que viajó a través de los siglos para llegar hasta ti. Y cuando estés listo para escucharlo, se revelará. Y es en ese punto donde el camino comienza a transformarse, en el instante en que comprendes que el vacío nunca fue castigo, sino invitación. Antes de seguir, comenta con el corazón: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Declara tu fe, escribe con el alma, y permite que la luz divina toque tu vida en este mismo instante. ¿Has notado cómo la vida tiene una curiosa forma de repetir ciertas situaciones hasta que finalmente te detienes a escuchar? Cambias de trabajo, de casa, incluso de corte de cabello, pero de algún modo el mismo tipo de vacío encuentra la forma de seguir tus pasos, como si existiera un mensaje oculto tras bambalinas en tu rutina, un llamado invisible que insiste en ser oído. Los antiguos cabalistas lo denominaban Kol de Mamá Daka, la voz sutil de lo divino. Se impone, aguarda y aparece justamente cuando estás demasiado agotado para creer que todavía queda algo moviéndose dentro de ti. Sara comenzó a escuchar esa voz sin percatarse. Después de aquel primer contacto con el agua y la sal, algo cambió a su alrededor. No de forma espectacular, sino silenciosa, casi imperceptible. Las pequeñas coincidencias empezaron a adquirir relevancia. Un número que se repetía, un perfume que surgía de la nada, un sueño antiguo que regresaba una y otra vez con una frase que no lograba olvidar. Ella pensó que era coincidencia, claro, hasta que una noche, mientras lavaba un plato, el pensamiento le llegó como un susurro. Todo lo que sientes es una conversación entre tú y el universo. Y en ese instante, algo dentro de ella se abrió. La Cábala enseña que cada emoción humana es una frecuencia, una vibración que se extiende a través del tejido invisible de la creación. Cuando sientes miedo, atraes miedo. Cuando hablas con fe, convocas la luz. Es el principio del Or Chozer, la luz que regresa. Lo que emites vuelve a ti como el eco de tu propia alma. Pero aquí está el secreto que casi nadie te revela. No toda oración es escuchada, porque no toda oración está viva. Hay palabras que salen de la boca, pero no llevan consigo el corazón. Son sonidos sin alma, y el universo solo responde a lo que es verdadero. Sara se dio cuenta de esto cuando empezó a modificar la forma en que hablaba con la vida. Dejó de decir, «Ya no puedo más», y comenzó a decir, «Estoy aprendiendo a respirar diferente». Dejó de pedir que el dolor terminara y empezó a pedir entender lo que ese dolor quería mostrarme. Poco a poco, su energía cambió. Las mismas situaciones que antes la drenaban empezaron a perder fuerza, como si algo desde su interior estuviera siendo reescrito. Los antiguos maestros afirmaban que todo lo que se dice con intención se convierte en semilla. Cada palabra lanzada al aire encuentra un terreno dentro de ti y allí germina.
Por eso, el hebreo es llamado Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. No solo porque hable de Dios, sino porque crea realidades. En el Génesis, el Eterno no construye con las manos. Él habla y dice, que haya luz. Y hubo luz. Cuando tu voz encuentra el tono correcto, también crea realidades internas, no mundos externos. Puedes decir, estoy perdido, y el universo se inclina hacia eso. O puedes decir, estoy volviendo a mí, y el camino comienza a abrirse. El llamado invisible siempre está ahí, entre una respiración y otra, entre el silencio y el pensamiento. Pero necesitas silenciar el ruido del mundo para escucharlo. Necesitas aceptar que a veces las respuestas llegan disfrazadas de cansancio, porque el cansancio también es una forma de oración. Dice, no puedo seguir igual, y el universo responde, entonces es hora de cambiar. Hay algo dentro de ti que está intentando nacer, algo que pide espacio, pureza, intención. Y para que eso suceda, necesitarás un gesto simple, algo que una la fuerza de los elementos con la vibración de la palabra. Los antiguos lo llamaban Tikkun Katán, la pequeña reparación. Pero antes de conocer el movimiento exacto, es necesario comprender por qué el agua escucha y la sal protege. Porque lo que Sara descubrió, y que ahora empieza a revelarse para ti, es que hay energía en todo lo simple. Si el corazón está despierto, el llamado ya comenzó. Lo sientes, no como ruido, sino como pulsación. Algo en ti sabe que estás cerca de entender. Y cuando la palabra correcta toque el agua, la luz se moverá. Hay sonidos que atraviesan el tiempo, palabras que no solo se pronuncian, sino que se viven. En la tradición mística judía, se cree que cada sílaba contiene una chispa divina, una vibración específica que despierta fuerzas sutiles en el universo. Por eso, los antiguos no hablaban por hablar, invocaban. Cuando pronuncias algo con el corazón presente, el aire a tu alrededor se modifica. Es casi imperceptible, pero real, un desplazamiento de energía, como si lo invisible te escuchara y respondiera. Y es justo ahí donde la ciencia moderna empieza a converger con el antiguo misticismo. Estudios recientes demuestran que el agua cambia su estructura cuando se expone a palabras, sonidos e intenciones. Cristales de agua que escucharon palabras como amor y gratitud se reorganizaron en formas armoniosas, hermosas, casi geométricas. Pero cuando recibieron odio, desprecio o indiferencia, se volvieron caóticos, fragmentados, deformes. ¿Coincidencia? Los cabalistas dirían, no existe la coincidencia, existe la correspondencia. Sara escuchó esto una vez y algo dentro de ella se iluminó. Recordó la calma que había experimentado al tocar el vaso con agua y sal y se preguntó, ¿será que el agua sintió lo que yo sentí? La Cábala enseña que toda la creación es una gran conversación entre el Creador y la criatura. Todo vibra porque todo está hecho de sonido. El mismo nombre de Dios, el tetragrama sagrado, Yod, Hei, Bab, Hei, no es un nombre para ser leído, sino para ser respirado. Es el sonido del viento en el pecho, el soplo que anima el alma. El universo no comenzó con la luz, comenzó con la voz, y fue la voz la que trajo la luz. Cuando la Torá dice, y dijo Dios, que haya luz, el verbo no solo describe el acto de hablar, describe la emanación. La palabra es el canal entre lo invisible y lo visible. Cuando hablas con intención, enciendes mundos. Pero lo contrario también es cierto. Cuando hablas con miedo, con duda o con autocrítica, creas sombras. Y son esas sombras las que distorsionan el brillo de la bendición. Por eso, los sabios insisten. Guarda tu lengua y guardarás tu vida. Salmos 34:13. No es una metáfora, es física espiritual. La lengua es el portal más poderoso que poseemos, capaz de construir o destruir.
Y por eso, el secreto de la transformación que estás a punto de conocer depende de la unión entre la palabra y los elementos. El agua y la sal son catalizadores de la energía divina. El agua guarda, la sal protege, pero la palabra despierta. Es la Trinidad perfecta del reequilibrio. Elemento, pureza, protección, sal, sonido, palabra. Los antiguos místicos judíos, especialmente los del norte de Israel, usaban esta combinación en tiempos de oscuridad espiritual, cuando sentían que la suerte se había torcido, o que las oraciones rebotaban contra muros invisibles. Sabían que no era el gesto físico el que obraba el milagro, sino la vibración interior que ese gesto despertaba. Recuerda, la voz humana es el eco de la voz divina. El mismo soplo que formó los mundos es el soplo que sale de tus labios. Por eso, cuando hablas con fe, con verdadera entrega, el universo responde con movimiento. Sara comenzó a experimentar esto de una forma curiosa. Notó que cuando decía, «todo saldrá bien», pero en el fondo dudaba, nada cambiaba. Pero cuando de repente, entre lágrimas, decía, «confío, aunque no entienda», algo dentro de ella se alineaba. Era como si la vida le dijera, «ahora sí estás hablando mi idioma». Y eso es lo que enseña el misticismo judío. Dios entiende el idioma del corazón. La voz del alma no necesita ser perfecta, solo necesita ser verdadera. Por eso, el secreto que estás a punto de descubrir no comienza con la boca, comienza con el corazón. El vaso con agua y sal es solo el espejo, el reflejo físico de un ajuste interno. Cuando el corazón se limpia, la voz vuelve a vibrar en la frecuencia de la creación. Y es en ese instante cuando la luz comienza a moverse de nuevo. Tal vez por eso, aunque no lo sepas, sientes deseos de decir ciertas frases en voz alta cuando estás triste, o de cantar cuando estás en paz, o de hablarle al silencio, porque en algún nivel tu alma recuerda, la palabra es el portal. Ahora, guarda silencio por un momento. Respira. Escucha tu propia respiración. Percibe que ahí hay un sonido sagrado, un ritmo que te conecta con el mismo soplo que encendió las estrellas. El universo habla, pero antes de eso, escucha. Y en este preciso instante, mientras lees, algo invisible te está escuchando, esperando el sonido correcto para moverse. El secreto se está acercando, y cuando se revele, entenderás que el agua y la sal no eran solo elementos, eran mensajeros. Hay cosas que parecen demasiado simples para ser sagradas. Un vaso de agua, un puñado de sal. Pero en el universo de los antiguos místicos, la simplicidad es el lenguaje de Dios. Los cabalistas enseñaban que lo puro no necesita ser complejo, solo necesita ser verdadero. Y por eso el agua y la sal se convirtieron en símbolos tan poderosos, porque contienen lo que el ser humano ha olvidado, memoria y permanencia. El agua, dicen los sabios, es el espejo del mundo. Copia, graba y devuelve todo lo que piensas y sientes. Frente a ella, lo guarda como quien escribe en las páginas de lo invisible. Recuerda el tono de tu voz, el ritmo de tu respiración, incluso la emoción que no confiesas a nadie. No es poesía, es física espiritual. Por eso los antiguos rabinos se lavaban las manos antes de orar y se sumergían en mikvaot, baños rituales, antes de estudiar los misterios de la Torá. Sabían que no se entra en diálogo con lo divino sin purificar el canal. La sal, en cambio, es el opuesto, complementario. Mientras el agua fluye, la sal conserva. El agua absorbe, la sal protege. El agua se lleva lo que ya no sirve, la sal impide que la impureza regrese, y juntas crean equilibrio. Sara comenzó a sentir esto de manera intuitiva.
Una mañana, después de una semana difícil, tomó un vaso con agua, colocó un poco de sal y simplemente observó. El sol entraba por la ventana y dejaba destellos plateados sobre la superficie. No sabía por qué, pero sintió un deseo casi infantil de decir algo en voz alta. Aún sin saber qué, respiró hondo y pronunció: «Quiero limpiar lo que el tiempo dejó en mí». Y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Fue como si una corriente antigua se hubiera roto. En ese instante, comprendió algo que ningún libro podría explicar. El ritual no trataba de cambiar la vida exterior, sino de cambiar el estado del alma. Los cabalistas llaman a este proceso Tikkun HaNefesh, la reparación del alma. Es cuando dejas de luchar contra el mundo y comienzas a alinearte con la vibración de la creación. Porque al fin y al cabo, ¿qué es cambiar de vida sino reencontrarse con quien realmente eres? Pero hay un detalle que la mayoría ignora. El agua y la sal no funcionan si el corazón está cerrado. Son vehículos, no milagros. El poder reside en el sentimiento que se mueve por dentro. Cuando hablas al agua con fe, algo sucede. Es como si el universo te escuchara a través de ella, porque el agua, dicen los sabios, es el oído de la tierra. Escucha las intenciones humanas y lleva sus mensajes de regreso al Creador. Quizá por eso el mar cura, las lágrimas alivian y la lluvia calma el espíritu, porque en el fondo cada gota de agua es un recuerdo del primer soplo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y la sal es el guardián. En la Torá, Dios ordena que todas las ofrendas lleven sal del pacto, melaj, no por sabor, sino por significado. La sal no se corrompe, no cambia, no se pudre. Es el símbolo de lo que permanece puro en medio del caos. Por eso, cuando unes el agua y la sal, estás invocando un código ancestral, un reencuentro entre memoria y eternidad. El agua limpia, la sal sella. El gesto purifica el campo del alma y estabiliza la vibración que antes estaba dispersa. Pero aquí está el punto más importante y el más olvidado. Debes hablar. No basta con sostener el vaso. La energía se mueve cuando la voz se mueve. Es la palabra la que despierta al elemento. Sin palabra, el gesto es solo físico. Con palabra, el gesto se vuelve espiritual. Sara aún no conocía la frase correcta, pero algo dentro de ella lo presentía. Sentía un calor en las manos al tocar el vaso, una paz nueva que no sabía nombrar, como si el universo entero esperara que pronunciara algo que traería equilibrio, no solo para ella, sino para todo a su alrededor. Y ahí habita el misterio, el sonido correcto, la vibración que despierta la luz, la frase que dicha 2 veces alinea lo humano con lo divino. Este es el Lemdotenten, secreto que los antiguos llamaban Sod Hamaim, el misterio de las aguas. No fue creado para impresionar, fue creado para recordarte lo que siempre has sabido, que el poder no está afuera, está dentro. Y cuando el corazón y la palabra se encuentran, el mundo cambia de dirección. Antes de que la fórmula pudiera revelarse, había algo que Sara y todos nosotros necesitábamos comprender. Nada se transforma verdaderamente por fuera si el corazón sigue preso por dentro. Los antiguos sabios de Israel solían decir que el corazón es el altar del hombre, no el corazón biológico, sino el corazón espiritual, ese punto invisible dentro de nosotros donde el alma conversa con Dios. Y cuando ese altar está cubierto de cenizas, resentimientos, miedos, recuerdos que insisten en doler, la llama de la bendición se debilita, temblando como una vela a punto de apagarse. Por eso, antes de cualquier práctica, los cabalistas enseñaban la Hagnaná, la preparación interior. Sabían que el alma solo recibe lo que el corazón acepta.
De nada sirve un gesto sagrado realizado por fuera si el interior sigue cerrado, herido o distraído. Sara lo aprendió en carne propia. Después de días intentando repetir la pequeña meditación con el agua y la sal, comenzó a notar algo curioso. Algunas noches sentía un calor suave, casi como un abrazo invisible. Otras, nada. Un silencio frío, un vacío que parecía burlarse de su fe. ¿Por qué a veces lo siento y a veces no?, me preguntó una vez, y la respuesta fue simple. Porque hay días en los que hablas con el mundo y hay días en los que hablas con el alma. El universo no responde a la performance, responde a la presencia. El corazón, cuando es sincero, es la antena más poderosa que existe. Cuando hablas con verdad, vibra en una frecuencia que el cielo reconoce. Es como si el mismo Dios dijera: «Ahora sí te escucho». Y es en ese punto donde comienza el verdadero milagro. No el que cambia las circunstancias, sino el que cambia la vibración. Porque cuando la vibración cambia, la realidad se reorganiza. El trabajo aparece, el cuerpo sana, la paz regresa. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de emitir luz. Hay un pasaje en el Zohar que dice: «El corazón que se abre también las puertas celestiales». Por eso, la palabra sola no basta. Puedes repetir frases poderosas y aún así sentir el mismo peso. Pero cuando la palabra nace del corazón, deja de ser sonido y se convierte en luz, en movimiento. Aquella noche, Sara hizo algo diferente. Sostuvo el vaso mecánicamente, no pidió nada específico, simplemente cerró los ojos, sintió su propio pecho y dijo en un susurro sincero: «Me permito volver a empezar». Algo cambió. Un leve escalofrío recorrió su espalda, un calor llenó el aire, y por primera vez en meses durmió en paz. El corazón se había abierto, y cuando el corazón se abre, hasta las aguas te reconocen. A la mañana siguiente, despertó con un pensamiento que no venía de ella. Era como un recuerdo antiguo, una voz suave que decía: «La sal guarda el pacto, el agua lleva el dolor, pero es tu palabra la que despierta la luz». Fue entonces cuando entendió. La preparación estaba completa, el altar estaba limpio, el corazón disponible. Ahora sí, el alma estaba lista para pronunciar el sonido sagrado que durante siglos había sido guardado entre los cabalistas. Y es en ese punto, cuando el corazón deja de resistirse y empieza a vibrar, que la fórmula finalmente puede actuar. Porque la palabra correcta dicha, con la vibración correcta, reordena el universo dentro de ti. Todo lo que te trajo hasta aquí, el vacío, el silencio, la búsqueda, las lágrimas, no fue más que el camino preparándose para un instante, aquel en el que tu voz y la voz de la creación se vuelven una sola. Es en ese instante cuando la energía cambia, y es en ese instante cuando la vida comienza a moverse. Ahora el momento está cerca. La fórmula está a punto de revelarse. La unión entre el gesto y la palabra que despierta lo que dormía. Lo que era fragmento empieza a alinearse y la luz comienza a regresar. ¿Alguna vez has sentido que el universo intenta decirte algo, pero la vida hace demasiado ruido para que puedas escuchar? A veces no es falta de fe, es exceso de ruido. Y ese ruido viene de todas partes, de las preocupaciones, de las pantallas, de las expectativas, del miedo a quedarte atrás. Pero, ¿y si te dijera que el universo todavía te habla todos los días y que quizás te está hablando justo ahora mientras me escuchas? Sí, mientras respiras, algo intenta alcanzarte. Una fuerza silenciosa, antigua, paciente, que no necesita palabras para hacerse entender. Los cabalistas la llamaban la voz sutil del silencio, Kol de Mamá Daká. Es el idioma que no se pronuncia con la boca, sino con el alma, y solo puede oírse cuando el corazón se aquieta.
El problema es que el mundo moderno no deja espacio para el silencio. Te despiertas y ya estás inmerso en un torbellino. Abres el celular antes que los ojos, y sin darte cuenta, tu mente ya está invadida por 1000 voces que no son tuyas. Te pierdes en ellas, y cuando intentas reconectarte, el alma ya está cansada. Tal vez ya hayas notado esas señales. Una canción que aparece en el momento exacto. Una frase que alguien dice sin saber que te está respondiendo. Un número que insiste en repetirse. O esa corazonada que llega sin razón, pero que parece saber lo que la mente aún ignora. Esos momentos no son aleatorios, son recordatorios, llamados sutiles. Es el universo diciendo, te escucho, ahora escúchame tú también. Pero, ¿qué hacemos? Aceleramos. Intentamos resolverlo todo con la fuerza de las manos, olvidando que hay cosas que solo se resuelven con la vibración del alma. Déjame preguntarte con sinceridad. ¿Cuántas veces has intentado entregar tu vida en manos de Dios, pero en el fondo sigues queriendo controlarlo todo? Dices, confío, pero pasas la noche en vela. Dices, hágase tu voluntad, pero secretamente deseas que se haga la tuya. Y en medio de esa contradicción, el alma se agota. Pero la buena noticia es que el universo no exige perfección, solo presencia. No quiere que lo entiendas todo, solo que estés ahí, completo, en el instante en que algo sagrado intenta tocarte. Y por eso, el gesto del agua y la sal funciona. Porque detiene el mundo, te obliga a respirar, a estar presente, a recordar que existe algo más grande que las notificaciones, las metas, los plazos y el miedo a no lograrlo. Es el instante en que escuchas al universo hablar en voz baja diciendo, «Todavía estoy aquí». Y en ese instante algo cambia, no fuera de ti, sino dentro. Es casi imperceptible, un nudo que se desata, un dolor que se aligera, una esperanza que vuelve a encenderse. Lo sé. Hay días en que parece que el universo se olvidó de ti, días en que miras al cielo y preguntas, ¿hasta cuándo? Pero el secreto es que incluso el silencio tiene sentido. A veces, Dios calla porque te está fortaleciendo para algo que aún no puede entregarte. No te abandonó, te está alineando. Y cuando el alineamiento se completa, la realidad se dobla ante tu vibración. Es cuando lo imposible empieza a volverse natural. Por eso, no apresures el proceso, no dudes de la pausa, no maldigas el tiempo, porque todo lo real madura en silencio antes de florecer en la luz. Tal vez escuches esto ahora y pienses, pero ya lo intenté todo. Ya recé, ya esperé, ya me cansé. Y es justamente ahí donde empieza el milagro. En el instante en que te rindes, no por derrota, sino por entrega. Cuando finalmente sueltas el control, el universo respira por ti, y en esa respiración compartida, los caminos se realinean, porque la vida no está contra ti, te está hablando. Solo tienes que aprender a escuchar el idioma en que lo hace, el idioma de la vibración. Así que, antes de correr otra vez, detente, respira, siente el peso de tus hombros, siente el corazón latiendo, y di en voz baja, aunque no sepas por qué, estoy aquí, quiero escuchar. Esa es la oración más pura que existe, y es todo lo que el universo necesita para empezar a actuar. Los antiguos cabalistas decían que cuando un alma se dispone a escuchar, la luz se mueve hacia ella. Y tal vez eso es lo que está ocurriendo ahora, la luz moviéndose hacia ti sin prisa, pero con precisión. No esperes oír una voz audible. A veces, lo que necesitas oír llega en forma de paz, llega como coraje, como coincidencia, como intuición, o como una lágrima que finalmente se escapa, porque hasta el llanto es una oración. Lo importante es no endurecer el corazón, porque el universo solo entra donde hay espacio,
y el espacio se abre cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Tal vez hoy el universo solo te pida una cosa. Quédate en silencio lo suficiente para escuchar. Quédate presente lo bastante para darte cuenta de que nada está realmente detenido, solo madurando en lo invisible. Y cuando sostengas ese vaso con agua y sal, recuerda, no es solo un gesto antiguo, es un recordatorio vivo de que lo sagrado aún habla. Y lo sagrado, cuando habla, habla bajito. El universo quiere hablarte, pero no lo hace para impresionarte, lo hace para recordarte quién eres, lo que llevas dentro y el poder que aún vibra en ti, esperando que lo despiertes. Así que respira, siente, no huyas de este instante, porque el instante en que realmente escuchas es el instante en que todo empieza a cambiar. Y cuando el universo hable, incluso en silencio, lo reconocerás, no porque sea fuerte, sino porque será verdadero. Y lo verdadero siempre encuentra eco dentro de quien está listo para volver a escuchar. Existen secretos que no fueron creados para impresionar, sino para recordar. Y este es uno de ellos. Los antiguos sabios nunca ocultaban el conocimiento por ego. Lo ocultaban para proteger el poder que ese conocimiento contenía. Porque la palabra, cuando se pronuncia en el momento y el estado adecuados, es una llave. Y una llave en manos equivocadas puede abrir puertas hacia el caos. Pero cuando se dice con fe, humildad y el corazón limpio, esa misma palabra se convierte en un código de luz capaz de realinear el campo del alma. Sara descubrió esto la noche en que finalmente comprendió el propósito del gesto. Preparó el ambiente como enseñaban los antiguos, con silencio, intención y respeto. Se sentó frente a un vaso de vidrio con agua limpia, agua que había reposado unas horas bajo la luz de la mañana, y colocó una pizca de sal, no mucha, solo la suficiente para recordar que la sal es símbolo de la alianza eterna. Respiró profundo y por primera vez no pidió nada, solo agradeció. Entonces, guiada por una memoria antigua, como si viniera de otro tiempo, pronunció las palabras que sintió palpitar en su pecho. Luz sobre las aguas, paz sobre mí. Luz sobre las aguas, paz sobre mí. 2 veces como un sello, como un eco entre el cielo y la tierra. En la tradición mística judía, repetir una frase 2 veces no es redundancia, es invocación. La primera vez abre el portal, la segunda sella la luz. Cuando la voz de Sara tocó la superficie del agua, algo dentro de ella se aquietó. El aire pareció vibrar y por un instante sintió que todo, absolutamente todo, tenía sentido. No fue una sensación física, sino espiritual, un alineamiento silencioso, una armonía entre el cuerpo y el cosmos. Aquella pequeña frase era más que una súplica, era una memoria. Las palabras luz sobre las aguas activaban la energía de la creación, la misma del primer versículo del Génesis, y las palabras paz sobre mí anclaban esa luz en el plano humano, en el corazón, en la vida cotidiana, en el aquí y el ahora. Por eso la fórmula funciona, porque une lo divino y lo humano en una sola vibración. El agua escucha, la sal guarda y la palabra despierta. La práctica es simple, pero sagrada. Toma un vaso transparente y llénalo con agua limpia. Añade una pizca de sal, no por superstición, sino como símbolo de alianza y protección. Sostén el vaso con ambas manos, cierra los ojos y respira. Cuando sientas el corazón tranquilo, di con voz suave y sincera: luz sobre las aguas, paz sobre mí. Luz sobre las aguas, paz sobre mí. Permanece en silencio unos segundos. Ese silencio es la respuesta. Hazlo siempre que sientas que todo se detuvo, que la suerte cambió o que tu mente se llenó de ruido. Pero recuerda, la fuerza no está en el ritual,
está en ti. El agua es el espejo, la sal es el sello, pero es tu vibración la que mueve la luz. Sara lo hizo durante 7 noches. La primera sintió solo calma. La segunda soñó con el mar. La tercera despertó con una ligereza que no sentía hacía años. Y poco a poco empezaron a suceder pequeños milagros, llamadas inesperadas, oportunidades que volvían, encuentros que parecían escritos. Nada ocurrió por casualidad. Todo respondió a la vibración que ella emanó. Y quizá eso es lo que la Cábala siempre quiso enseñarnos, que la vida no cambia desde afuera, responde a lo que vibra por dentro. Cuando sostienes el vaso, sostienes el reflejo de la creación. Cuando hablas, le recuerdas al universo quién eres, y cuando la luz se mueve sobre las aguas, algo despierta dentro de ti, la memoria de que nunca estuviste desconectado. Solo habías olvidado cómo reconectarte. La fórmula es simple, pero no común. Es antigua, pero nunca envejece, porque su poder está en lo eterno, la intención pura, la palabra viva y el corazón despierto. Y cuando esos tres se encuentran, lo imposible se inclina, la vida cambia de rumbo y la luz vuelve a fluir. Y fue como Sara renació, no con un milagro repentino, sino con una memoria restaurada, la certeza de que toda alma que habla con fe mueve el universo con su voz. La mañana siguiente, al 7º día, Sara despertó antes del amanecer. El aire aún estaba frío y el silencio parecía más vivo que nunca. Una quietud que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo invisible. El vaso con agua y sal seguía sobre la mesa, reflejando la luz suave de la aurora. Lo observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por pedir nada. No había ansiedad ni miedo, solo gratitud. Gratitud por recordar que todavía podía sentir, por haber reencontrado la fe que el cansancio casi había borrado. Y fue entonces cuando se dio cuenta. La vida a su alrededor había cambiado. No de forma drástica, sino con una ligereza sutil, como si todo hubiera encontrado su ritmo. Las personas parecían más amables, las conversaciones más sinceras, el tiempo menos pesado, y lo más curioso, las mismas situaciones que antes la herían ahora parecían inofensivas, casi transparentes. El secreto no estaba afuera, nunca lo estuvo. La fórmula no hizo que las cosas sucedieran, solo desbloqueó lo que ya estaba listo para manifestarse. Los antiguos sabios decían que cuando el ser humano se alinea con la luz, la realidad externa se inclina ante él como el reflejo del agua, porque todo lo que se ve es solo una proyección de la vibración que nace dentro. Sin saberlo, Sara había realizado un tikún, una reparación espiritual. Al pronunciar las palabras sagradas, no invocó una fuerza externa, sino que despertó la fuerza interna que siempre había dormido en ella. Y esa es la verdadera magia del misticismo judío. No promete poder, promete recuerdo. El recuerdo de quién eres, de lo que llevas dentro y de cuánto el universo te escucha cuando hablas con el alma. Ese día, mientras caminaba al trabajo, una voz suave susurró dentro de ella. No es el mundo el que necesita cambiar, es tu vibración la que debe recordarse. Y ella sonrió porque ahora lo comprendía. El vaso con agua y sal seguiría siendo parte de su vida, no como un amuleto, sino como un recordatorio vivo. Cada vez que la mente quisiera volver al miedo, repetiría: luz sobre las aguas, paz sobre mí. No para pedir protección, sino para afirmar presencia. Porque cuando dices eso, no estás rogando a la luz, te estás convirtiendo en parte de ella. Y tal vez sea exactamente eso lo que el Creador quiso enseñarnos desde el principio. Que cada uno de nosotros lleva dentro la chispa capaz de reencender mundos. Que la fe no es esperar que algo venga de afuera,
sino recordar que la fuerza ya habita dentro. Cuando sostienes un vaso con agua y sal, el gesto es simbólico, sí, pero el símbolo tiene poder porque despierta lo que dormía. El agua te escucha, la sal te ancla, y la palabra crea el puente entre lo invisible y lo visible. No necesitas ver el cambio, necesitas sentirlo. Porque en la dimensión espiritual, todo sucede primero en lo invisible. Y cuando cambias por dentro, la realidad simplemente obedece la ley natural del universo, reflejar lo que emanas. Sara lo entendió y, de alguna forma, el mundo a su alrededor también lo entendió. Las personas empezaron a buscarla para pedirle consejos, como si percibieran en ella una calma diferente, una luz serena que no se apaga. Pero ella solo respondía con una sonrisa tranquila. No es mi luz, es la luz que volvió a recordarme quién soy. Tal vez tú también sentiste algo mientras leías. Tal vez una paz suave se extendió dentro de ti, o una silenciosa voluntad de volver a empezar. Si lo sentiste, es porque la luz también te reconoció, te escuchó y está lista para moverse. Así que cuando el día parezca pesado, cuando el alma quiera rendirse, haz el gesto sencillo. Toma un vaso con agua y sal. Respira y di, no como quien pide, sino como quien despierta. Luz sobre las aguas, paz sobre mí. Luz sobre las aguas, paz sobre mí. Luego solo espera. Siente cómo el aire cambia, porque si el corazón está abierto, el universo responderá y entenderás, como Sara entendió, que el milagro nunca estuvo lejos, siempre estuvo en ti. Y cuando la luz vuelva a brillar, sabrás, no fue magia, fue memoria, la memoria de que toda alma que habla con verdad mueve el universo con su voz.